Bueno, seguimos acá, hermanos. Qué pena con ustedes, pero el internet está molestando. Acá lo puse desde mi teléfono, el teléfono de de mi vida y de mi esposa. Vamos a ver si podemos, porque el de la casa está molestando. Entonces, por ende, a ver si podemos así. Vamos a la palabra de hoy, por favor. Vamos a Jueces 3. Jueces 3. Josué 3, disculpen. Josué 3. Josué capítulo 3. Busquen ellos porque no me sale. Josué capítulo 3, versículo 3:1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: Josué se levantó de mañana y, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Repasaron allí antes de pasarlo. Reposaron allí antes de pasarlo. Padre, te doy muchas gracias, Dios, por esta palabra que tú pones en el corazón, Dios, de nuestra vida, de la Iglesia Internacional, Dios, pero también de tu avance y de tu grandeza en el nombre de Jesús. Queriendo llevar tu verdad, queriendo llevar tu grandeza y queriendo llevar tu conocimiento en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu verdad, Dios? ¿Y cuál es tu grandeza? Que nadie se pierda, Dios, que tu verdad y que tu grandeza nos ayude en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, con fortaleza, con gracia y con bondad de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque somos evidencia, Dios, de que podemos y caminamos a tu avance en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, bendecido día, bendecida noche, donde quiera que estén, y que la gracia de Dios nos ayude, ¿no? Entonces, si ustedes miran ahí, es tomar un territorio, es esperar el momento de Dios, es esperar el momento de la gracia de Dios. No hagamos las cosas por hacerlas, no hagamos las cosas indebidamente, porque muchas veces por estar indebidamente nos sucede tantas situaciones. Entonces, en esas situaciones que hemos pasado, en esas situaciones que llevamos con la evidencia de Cristo, es que cada uno tenga su posición en Cristo, ¿no? Que cada uno tenga su lugar en el Señor, que esperemos que Dios nos hable para poder actuar, que Dios nos está preparando, claro, Dios nos está haciendo claro, pero esperemos el momento. Mucha gente se pone a hablar de lo que no debe hablar. ¿Y qué pasa con hablar? Y al murmurar suceden cosas. Abren espacio inclusive por el que no está diciendo nada. Entonces el título de esta mañana de la predicación es ¿cuál es su verdadera posición? ¿Cuál es su verdadera posición? Entonces, si ustedes miran dentro de la posición que estaba Josué, que era el sucesor de Moisés, ¿qué pasaba ahí? Había un por tomar territorio. Dios le dijo a Josué que iba a ser el sucesor de Moisés, que iba a ser el resplandor de Dios, pero también que iba a ser el que iba a meter al pueblo de Israel, perdón, el pueblo que sacó de Egipto, que es de Israel, para llevar a tomar territorio. ¿Cuál es el territorio que tú no has tomado? Te dice Dios en esta mañana. Tu boca, tu corazón, tus pensamientos, porque esos son territorios. Y si no los ponemos conforme a la voluntad de Dios, entonces imagínense. Muchas veces quedamos anclados por nuestras propias situaciones en qué, en duda. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Por qué vivimos tan anclados? ¿Por qué vivimos tan raneados, como dice la general?
¿Y por qué vivimos siempre de lo mismo? Esperando de otro. Si yo tengo que levantarme por mis propios medios. Entonces vamos a mirar 10 puntos en los cuales, perdón, 11 puntos en los cuales Dios nos habla, ¿no? El primer punto que fue lo de Josué, ¿no? El libro de Josué. Entonces, ¿cuál es mi verdadera posición cuando yo escalo? ¿Cuál es mi verdadera posición cuando yo estoy con Dios? Cuando yo camino en la integridad de Dios. En esa integridad de Dios nos da que un lugar, una posición para tomar, una posición para llevar, una posición para destruir cualquier oposición con las tinieblas. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 8. Perdón, 1:8. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Ahí enseguida, más en unas hojitas adelante, no, unas hojitas muy adelante. Dice la palabra del Señor. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseedla. La tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las daría a ellos y a su descendencia, después de ellos. Dese cuenta, después de ellos, a su descendencia. ¿Por qué la descendencia de nosotros vive un poco anclada? Porque nuestros padres dieron su vida por nosotros, sí, ellos murieron y los que no han muerto pues están ahí en situaciones diversas. Pero ¿qué pasa con esa posición? Ojo, si usted no se ha puesto a cuentas con Dios y que su padre y su madre no conocieron de Dios, ¿qué pasa? Todo eso está en contra suya. Estoy haciendo la diferencia, ¿no? O estoy haciendo el modelo. Todo eso que ellos mismos dijeron, todo eso que ellos mismos pensaron, todo eso es trasladado a nuestras vidas. Y si nosotros no hemos cortado, y no solamente cortar es una vez, sino cortar miles de veces todo lo que ellos dijeron, por eso es que no hemos recibido lo de Dios. Por eso es que nosotros no hemos sino endurecido nuestro corazón y nos vemos en problemas con situaciones con otras personas. Entonces, otras personas dicen por nosotros, no, es que ojalá que le vaya, y ojalá que, y ojalá, y todas esas palabras, si usted no las identifica, ¿qué pasa? Y esas palabras son las que tienen poder y no te dejan avanzar. Porque otro está pensando por ti, porque otro está dirigiendo su vida y porque otro quiere que le vaya mal. Pero está sembrando, ojo, está sembrando una posición que no es de Dios. ¿Un deleite en qué? En que le vaya mal. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su corazón y no ha pensado como hombre o como mujer justa. No ha conocido a Dios. Como lo que decimos acá. Y eso se vuelve ya como una repetición, ¿no? Solo conocimos a Dios de oídas, más de verlo, no. Nosotros lo conocemos solo cuando queremos ver un milagro y ahí, solo queremos verlo ahí. Pero si usted es entendido y entendía, mi hermana y mi hermano, que yo sé que son entendidos, ¿qué pasa? Tengo que levantarme en mi altar, en mi lugar, para decirle a Satanás que hasta ahí llega. Porque si usted no le da el avance a Dios, siempre se va a ver en esa situación que está. Y siempre se va a ver en escasez, en miseria y en pobreza. ¿Y por qué? Porque otros le dirigieron y porque usted no tiene la suficiente fuerza para levantarse. Entonces, hace que esa palabra de hombre o de mujer cautive sus pensamientos y cautive su cuerpo y cautive todas sus fuerzas. ¿Para qué? Para que no tenga ninguna. Entonces, ¿cómo se está volviendo eso? Hechicería. Y lo de que Dios dice es que nosotros somos descendencia de Dios. Pero ¿cuál descendencia verdaderamente somos delante de Dios? Si hacemos lo que Dios nos manda, si hacemos lo correcto, si hacemos lo que Dios quiere y que Dios quiere que nosotros tengamos que posesiones y posesiones que en la verdad, en el conocimiento, en el gozo y en la súplica. Eso es la posición
delante de las tinieblas. Porque el enemigo se va a querer meter por cualquier legalidad, por cualquier lugar que encuentre que usted abra, se mete. Inclusive, como les digo, que otro hable por uno, que otro piense por uno. Nos vemos en problemas. Pero como nosotros somos entendidos, volteamos el baldón. Pero si no es entendido, hermanos. Por eso es que llevamos tanto tiempo en lo mismo de lo mismo. Porque no volteamos el baldón y porque no le damos la prioridad a Dios en todo. Es en todo, hermanos. No es en media cosa y en una cosa sí, en la otra no y en la otra tampoco. Sino es en todo. Dios es todo. Porque Dios nos está dando de su amor. Sabemos que Dios es un Dios que provee, claro. Pero si otro se mete a decidir por uno, a hablar por uno, ¿qué pasa? Yo cedí un lugar. Estoy cediendo mi vida para las tinieblas. Y Dios no puede actuar. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Tengo que levantarme siempre en mi altar para que Cristo reine sobre mí. Amén. Porque Dios quiere reinar, pero Dios no puede reinar a través de que haya murmuración contra usted. Y siempre va a haber murmuración, pero como somos entendidos, ¿qué pasa? Yo volteo el baldón. Cada vez que usted tenga oposición, sea el que sea, hermanos. Porque el diablo no tiene misericordia. Y si usted tiene misericordia de su amigo, su hermano, el que sea, ahí se ve que usted no es guerrero. Porque el guerrero no tiene misericordia, ¿o sí? Solo excepto que Dios te diga, ten misericordia. Punto número 3, Mateo 25. El libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 29. 25-29. 25-29. Y dice la palabra. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí ven cómo dice Dios? En su posición como guerrero, en su posición como hijo de Dios. Dios te llama a la abundancia, pero ¿por qué no tienes abundancia? Porque no tienes los correctivos necesarios. ¿Y qué es los correctivos necesarios? Que contra el enemigo no tenemos que tener misericordia. Que contra las obras de las tinieblas no tenemos que tener contemplancia o digamos algo de contemplación, exacto. Sino que caminamos a una verdad de Cristo. Porque si usted tiene, digamos, acomodamiento a las situaciones, ¿qué pasa? Dios te quiere llevar a lugares de eminencia, a lugares de abundancia. Pero nosotros por nuestra mala manera de vivir, ahí es donde tenemos estancamiento, hermanos. No somos correctos, no somos los ciudadanos del reino de los cielos y tenemos luto en nuestro corazón. Y cuando tenemos luto en el corazón es porque no llega la bendición. Pero muchas veces nosotros nos frustramos en que tiene que ser así y así, pero Dios será que está de acuerdo, porque yo quiero que sea así, pero ¿y Dios? Si le pedimos la intervención en esa situación, si le pedimos a Dios esa súplica de decirle, Señor, yo estoy preparado, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque tenemos que alinearnos con Dios en los pensamientos, en nuestros pies, en nuestros oídos, en nuestra boca. Entonces, tener, digamos, la necesidad de caminar en la abundancia es porque, ¿qué? Porque lo necesitamos. Pero ¿por qué no aún, por qué en esos tiempos que hay tanta y tanta escasez no la tenemos? Y nosotros nos vemos reflejados como si fuese el mundo por nuestra boca.
y por nuestros pensamientos. Porque yo decido por otro a través de mis labios. Yo hablo de otro si, si Dios nos dice que no tenemos que hablar del prójimo, sino que tenemos que ser unitarios en Dios. Unitarios es que si Dios nos permite hablar, hablemos, pero si no, no, no. Porque yo viendo al hermano, ¿cómo digo que a Dios lo veo o a Dios amo? Mentiroso el diablo. Ahí tiene que haber un sacrificio en mí de qué? De tener un altar, de tener un lugar, de tener posesión ante Dios cuando venga las situaciones. Señor, fui mal administrador, fui un hablador, fui un mentiroso, fui esto, Señor, pero ahora soy tu hijo, Señor, necesito que tú me des, que tú me proveas. Volteo el baldón de otras, el ADN de otros el que pusieron en contra mía. ¿Sí? Porque increíblemente desde los púlpitos se mueven muchas cosas, ilegalidades. Y si nosotros estamos de acuerdo con todo eso, ¿qué pasa? Por eso es que nos vemos en situaciones muy apretadas, financieras, de salud o por no creerle a Dios. El no creerle a Dios es lo incorrecto ante el mismo Dios. Porque todo esto es por creer. Si yo le creo, avanzo. Si yo no le creo, no avanzo. Vamos a Marcos, ahí enseguida. Marcos, capítulo 4. 4:25. Es algo parecido de lo que leímos acá. Mire cómo es las situaciones de que usted va en un avance, pero por hablar y por murmurar, por perder la posición de Cristo, mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Marcos capítulo 4, versículo 25. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. ¿Sí ve? ¿Cuál es la posición de Dios? La posición de Dios es que el que tiene, más le dará. Inclusive hasta más trabajo, más garantías de que Dios está con usted, porque eso es lo que suma a Dios. Pero el que no tiene nada, por murmurar y por hacer, se le quitará. Y por eso vienen aprobios, por eso vienen mentiras, por eso vienen idolatrías y por eso vienen cosas a darle o a quitarle el avance a la persona. Por no pensar, por no capacitarse. En Dios, ¿no? Porque es en Dios, todo esto es en Dios. Entonces, mi sacrificio hace que pierda, mi sacrificio de no decirle a Dios lo que tengo que hacer y actuar con sacrificio, pierdo mi posesión. ¿Sí? Como hijo, como el hacedor, como el rey que es, y yo pierdo mis garantías ante Dios. ¿Y qué es garantías? Que todo lo que Dios dijo no se cumple en mí, por no ponerme a cuentas con Dios, por no llenarme de Dios. Esto es importante y la gente le pone muchas y muchas oposiciones a esta palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere ver el resultado de lo que quiere ver, pero y el resultado de Dios nadie lo quiere. ¿Y cuál es el resultado de Dios? Que callemos, que hagamos lo correcto y veremos su gloria. Y eso es muy difícil para las personas, porque las personas están centradas en qué, en su posición de ver y recibir, y porque tienen una casa, porque tienen un vehículo, pero quítele todo eso a ver cómo está la persona. Yo creo que yo conozco casos de hombres y mujeres que han perdido todo. Todo es todo y teniéndolo todo. Teniendo edificios, teniendo buses, teniendo un poco, no, todo eso al piso. Pierden su posición financiera. Pero ¿qué hace las personas que yo conozco, que yo no conocí? Yo he conocido solo dos, van y les dicen a las personas, pues deme una oportunidad, deme un carro, deme o présteme o alquíleme o
deme otra vez la oportunidad de tener una empresa. Y Dios, a través de los hombres, se la ha dado. Y esos hombres, pero lastimosamente ya hace muchos tiempos ya están fallecidos. Y lo que dejaron, sus hijos lo malgastaron, lo botaron al piso. ¿Qué pasa con las herencias? ¿Qué le estamos dejando a los hijos? ¿Cuál posesión verdaderamente le dejamos a los hijos? Son gente que no ha conocido de Dios, sino que conocen del Dios Mamón, de ese Dios que solo da dinero, que solo da de la abundancia, de dinero, pero también quiere robar su alma. ¿Por qué? Porque la cautiva. Cuando nosotros visitamos a los brujos y a los hechiceros, ahí perdimos una posición delante de Dios. Porque la palabra lo dice, que no hagamos diferencia entre el agüerero o el brujo, sino que quitemos eso. Estoy parafaseando la palabra, pero muchas veces la gente, por la negatividad, por las mismas situaciones, dice, no, es que este me hizo un trabajito así, así, y a mí me fue muy bien. ¿Y qué pasa con eso? Es la seducción de Satanás, ¿para qué? Para robarle su posesión. ¿A quién verdaderamente le estamos creyendo? Nosotros nos hemos despactado y seguimos despactándonos de eso. ¿Cuántos llevamos despactándonos de los brujos, los santeros? 4 años. Y seguimos. Mi padre y mi madre nos consagraron a la Virgen, a Guadalupe, a todos esos santos. ¿Y qué dice la palabra? Que no hagamos la representación de Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y sobre eso hay un peso. Y Satanás ha tenido esa legalidad siempre. ¿Y cuándo vamos a ser libres? Hasta que Dios diga. Pero si usted camina con Dios, yo sé que Dios, más tarde que temprano, te hace libre totalmente. Pero eso es un seguir, ¿no? Una constancia, una posesión, un sumergirnos, un estar con Él, una verdad de Cristo que tenemos que tener, lo que tenemos que tener. Y mucha gente, como lo que le digo, mucha gente quiere hablar por uno, quiere pensar por uno, y nosotros le dimos un derecho legal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos frustramos por ese derecho legal. Vamos a Lucas, el quinto punto. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Capítulo 18, versículo... No, discúlpenme, 8, 18. 8, 18. Discúlpenme ahí. 18, 8, 18. Dice la palabra. 8, 18. Mirad pues cómo oís, porque si a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Por qué será? ¿Por qué será esa parte, no? La palabra dice. Entonces, si usted quiere tener y usted verdaderamente es entendido qué pasa, sus sueños no tiene que contárselos a nadie. Lo que Dios le dice a usted, cálleselo. Y verá que usted va a ver lo que Dios tiene para usted. Porque acá que dice, mirad pues cómo oís, a todo el que tiene se le dará. ¿Sí? Se le dará ¿qué? Entendimiento, sabiduría y fortaleza. Pero al que no tiene, ¿qué pasa ahí? Aún de lo que no tiene, se le quitará. ¿Por qué es? Por no hacer caso, por no ser comprometido, por no ser comprometida, por no llevar la gracia y la bondad de Dios. Entonces pierdo mi posesión ¿ante quién? Ante Dios, que es lo más importante. La gente va a hablar de usted siempre, hermanos. Esté rañado o esté en la riqueza. Pero eso no nos tiene que interesar. Usted tiene que voltear el balón todos los días. Del hombre, de la mujer, del que sea.
porque Dios nos llamó a conquistar, pero de eso se trata. Si yo no conquisto esa área, de que otro decida por mí o otra decida por mí, ¿qué pasa? Me voy a lo que no es de Dios. Busco el santero, busco el que me ayuda y busco el que presta dinero, la que me presta dinero y abro más puertas en vez de cerrarlas. Y no le creo a Dios. Entonces, en mí tiene que haber digamos, un sacrificio de que o me levanto o me levanto. Y también, lógicamente, diciendo eso, pero actuando sobre eso, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que acá me voy a hacer, y es que voy a hacer delante del cultoso, acá estamos, Señor, y aquí vamos. Pero llegan a la casa y ¡fu! Se desvanece. Porque tienen pleito, porque tienen una división, o porque no hay comida, porque usted no puede llevar, o por situaciones de salud. ¿Y qué pasa ahí? Echamos en saco roto, porque por acá entró, pero por acá salió. ¿Sí? Entonces, lo que Dios dice es que nosotros seamos multiplicadores de los bienes de Dios. ¿Y qué es los bienes? Creerle a Dios. Si Dios le dijo a usted que usted iba a ser intercesor, créale que usted va a ser intercesor. Que usted iba a ser sano, sano. Si usted va a ser millonario, millonario soy. Hasta que yo no vea eso, no lo suelto. Tú dijiste, Señor, que yo iba a ser multiplicado, que yo iba a ser intercesor, que yo iba a hacer esto. Y ahí Dios se ve en el conocimiento y en la verdad de Dios tome, mi hijo. Usted lo dijo, así será. ¿Sí ve? Porque Dios no oculta que pierda su posición. Dios no oculta que usted no pueda, sino nuestras propias incapacidades nos alejan de nuestras posiciones. Nos alejan. Entonces, si en mí no está el legalismo de ser hijo o la legalidad de ser hijo, siempre he perdido la posición y siempre la perderé. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto es para todos. Esto no es solamente para la iglesia, sino para el que nos va a ver, el que nos va a escuchar, el que nos va a sintonizar. ¿Por qué mi vida sigue en el caos? Porque no tengo posesión para levantarme a romper toda obra las tinieblas. Y esto es una verdad, hermanos. Cuando yo cedo mis derechos, Satanás sí no se pone a suave, sino viene a romper, a destruir. El mismo Lucas, pero el capítulo 19 dice, 19, ahí adelantico unas hojitas, capítulo 19. Diecinueve 26. 19, 26. ¿Sexto punto? Sí, señor. ¿Cómo llama la predica? ¿Cuál es mi verdadera posición? ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 19, versículo 26. 26 dice. 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué Dios nos ha hablado de las tres maneras que existen en el Evangelio de lo mismo? ¿Dios es repetitivo? Sí. Para que a usted no se le olvide lo que Dios le ha dado o lo que Dios quiere darle a usted o lo que usted ha perdido. Porque si yo he perdido es por necio. Si yo he perdido es porque no he tenido la suficiente fuerza y no tuve posición para ganar lo que Dios me dio. ¿Sí? 3 veces nos ha hablado de lo mismo. Entonces, en esta verdad que Dios nos habla es que nosotros tenemos que tener cuidado con el cumplimiento de su ordenanza. Si yo no le cumplo a Dios, ¿cómo Dios me va a quitar esto? Porque es una legalidad que yo abrí. Es una legalidad que yo cedí a Satanás. Con que otro piense por mí, con que otra piense por mí, y yo no hago nada si no me parece normal. ¿Y qué pasa con eso? No hago mi oración,
no hago mi ayuno, sino únicamente en pesadez. Y Señor, ¿cuándo será que llega? ¿Cuándo será que esto? ¿Será que Dios está de acuerdo con eso? No creo. Si usted mira a los hombres y a las mujeres de Dios, ¿qué hacen los hombres y las mujeres de Dios? En la guerra, todo el tiempo metidos, todo el tiempo sumergidos en Dios. A esos que Dios quiere que usted sea. Apunta a Dios que tengamos cuidado de cumplirle a Dios. Con la palabra, con cumplir lo que Dios me ha mandado, con cumplirle a Dios que tengamos cuidado con las ordenanzas. Cuando dice ordenanzas es que su palabra. Si Dios me da una palabra, yo la tengo que cumplir, porque esa es la posición del guerrero, esa es la posición de la guerrera, que tengo que cumplir sus ordenanzas. No salirme de ese manual de Dios. Y si usted va a Éxodo, busca allí que allá hay los 10 mandamientos, pero son solo 10. Pero ¿cuántos de esos 10 cumplimos? Y no son 10, son 615 mandamientos. ¿Cuántos de esos verdaderamente cumplimos delante de Dios? Y nos alejamos de Dios por no cumplirle a Dios. Entonces, 3 veces nos ha dicho Dios a través de qué? Del evangelio, de los evangelios que Dios viene narrando acá, que tenemos que tener verdaderamente la posición de Jesucristo. ¿Cuál fue la posición de Jesucristo? Ser obedientes, ser sensatos, ser justos con lo que tengo que ser justos. No prestarme mi boca para hablar de lo que no tengo que hablar. No tengo que meterme en pensamientos que no son de Dios. No tengo que meterme en disgustos de otro. ¿Por qué? Porque si yo me meto, no he entendido. Únicamente tengo el nombre de Dios, mas a Dios no está en mí. Porque Dios es un Dios correcto. Él no habla de una forma y de otra. Él dice lo que tiene que decir y ya. Y así tenemos que volvernos nosotros. Es y ya. Lo que tengo que callar, callado está. Séptimo punto. Lucas 16. Devuélvase 2 rayitas. Lucas 16, versículo 12. Devuélvase 2 rayitas. Lucas capítulo 16, versículo 12. 16, 12. Y dice la palabra. Vea lo que es. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tremendo, ¿no? Más claro imposible, ¿no? Si nosotros no fuimos fieles para con Dios, mucho menos para con el mundo. Mucho menos para decirle a Dios, perdóneme Señor porque la embarré, hablemoslo literal, perdone la expresión, pero la embarramos. Cometimos muchos errores con no conocer a Dios. Verdaderamente estábamos tan lejos y estábamos tan infieles del llamado de Dios. Éramos tan impostores en la posición de Dios y fuimos tan desalmados contra Dios y contra su nombre que creíamos que teníamos a Dios, pero nunca lo tuvimos. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A que verdaderamente seamos fieles para con Él. Honremos el nombre de Dios. Bendigamos el nombre de Dios. Porque fuimos ajenos y tuvimos un título que nunca fuimos, hijos. Porque un hijo no se porta en la soledad mal, en la tristeza mal. Porque si tuvimos tristeza y tuvimos todas esas cosas que pasamos, fue porque no conocimos a Dios. Pero todo eso nos sirvió de vigor, de capacidad de Dios para tener ahora verdaderamente a Dios. Entonces, acá, ¿qué hace Dios? Un llamado a qué? A que lo conozcamos.
un verdadero entendimiento a que yo oro a Dios y veo una contestación. Si yo oro y no veo la contestación de Dios es porque tengo que mirarme todos los días. ¿Qué está pasando en mí, Señor, que no veo la oración contestada? ¿Qué no estoy viendo en mí, Señor, que no he podido encontrar? Que no he podido capacitarme en usted, que no he podido verdaderamente ser fiel para con usted, Señor. Enséñeme usted y muéstreme usted en qué estoy fallando. Yo, nadie más. Porque siempre el sistema viene en que usted tiene que ir, sí, pero si usted no está preparado, ¿cómo va a ir? Porque tengo que estar preparado. ¿Y quién nos prepara? Dios. Con mi forma de ser, con su ordenanza, siempre multiplicando, siempre añadiendo, siempre dando abundancia. Y Dios comienza, y acá le suelto la revelación. Dios comienza por su alma y por mi alma. Por nada más comienza Dios. Entonces la palabra dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Pero si su alma está en cautiverio, si su alma todavía está en rencor, en olvido, y es que me hicieron, y es que por qué me hicieron, y por qué, siempre justificándome, siempre que pasa algo, es por algo, hermanos. Pero no tenemos que mirar la justificación, sino lo que pasó, por qué. ¿Yo abrí la puerta o yo cedí algo? Más fácil, imposible. Porque Dios comienza por el alma de cada uno de nosotros. Y nos dimos identificados gracias a esta escuela y estando un guerrero, que es nuestra alma la que nos hizo salir del propósito. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra imposibilidad de no creerle a Dios y que nunca Dios estuvo con nosotros, sino de nombre, de oídas, como dijo Job. Tremendo esto, ¿no? La revelación de Dios. Punto número 8. Vamos a Salmos. Salmos 24. Ahí va la confirmación. Salmos 24, versículo 1. 24:1. Dice la palabra del Señor. Salmos 24, capítulo 24, versículo 1, disculpe. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí ve? Una confirmación que todo es de Dios. Una confirmación de que verdaderamente Dios nos llama a qué? A que toda la tierra le pertenece. Sus zapatos le pertenecen a Dios. Su comida le pertenece a Dios. Su salud le pertenece a Dios. Todo. Pero ¿cómo está la salud? ¿Por qué fue un mal administrador? Dice Dios. Porque nosotros no tuvimos a Dios como verdad. Lo tuvimos en poco. Fuimos solamente extrayendo el nombre de Dios, pero nunca tuvimos verdaderamente a Dios. No lo conocí. Es como por decir algo, yo tengo mi esposa, pero mi esposa ¿cuál es? Si no es como Jesucristo le dijo a una mujer allí. 5 esposos has tenido, pero ninguno de esos ha sido. Tremendo, ¿no? Pero yo tuve una esposa, pero, o tengo una esposa, pero, ¿solo de oídas o de verdad? Tengo unos hijos, ¿son de verdad o no? Si les ha ministrado, si les ha capacitado, si les ha llenado. ¿Sí? De acuerdo a mi enseñanza. Así me enseñaban a mí, entonces yo enseño. ¿Por qué? Porque no hemos tenido al verdadero Dios en nosotros. Porque Dios es un Dios de ordenanza, ¿no? Es un Dios de capacidad, es un Dios de amor y un Dios que multiplica todo. Porque Dios no resta ni suma, sino multiplica. Cuando dice la tierra es que lo que estábamos hablando, posesión de una casa. Porque con una casa usted ¿cómo hace? Se siente un poco más suelto, más holgado. Pero una casa que sea
de Dios y para Dios. Porque una casa que haya pleitos, enojos y contiendas no está Dios. No, olvídese. No. ¿Sí? Esa orgullosidad. Exacto. Ojo, pero tengamos cuidado, ¿no? La tierra, todo es de Él. ¿Usted sí es de Él? Es que eso es lo que toca ver. Soy de Dios. Yo pienso como Dios pensaría en un momento. La gente con alevosía dice, no, es que usted no es cristiano. Ojo, porque ahí es el diablo que lo está tentando. Entonces usted le dice, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo algo que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Ahí es donde usted tiene que tener referente ante Dios. Que usted tiene que multiplicar la palabra de Dios. ¿Qué es multiplicar? Que cada vez tenga un avance de una palabra, voy a otra y voy a otra. Me vuelvo comedor o comiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Tengo que renovarme en Dios. Tengo que capacitarme en Dios. Dios es un Dios tan integral en todo que Dios está mirando si usted verdaderamente le ha creído a Dios. Si usted lo tiene, Dios se está capacitando. Si usted no tiene a Dios en su corazón, está perdiendo su tiempo. Perdón, con todo respeto digo esto. Claro. Estamos perdiendo el tiempo. Y le está haciendo roscas al diablo. Exacto. Estamos perdiendo el tiempo. Porque fiel es Dios que nos llamó. Fiel es Dios. Él sí es fiel. Y acá con esta palabra más centrado no puede ser. ¿No? Leámosla otra vez. De manera de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? De él. Entonces, si usted es de Dios, vea, por la boca. Nuestra boca tiene una condenación de nosotros mismos, que hablamos escuetamente, pero si usted tiene la boca de Dios, que es, va a tener plenitud. Pero si tiene la boca del mundo, se está ahorcando, hermano, se está ahorcando, se está metiendo un cuchillo solo. No Dios, es nosotros mismos, porque no tenemos a Dios. Porque acá dice, ¿no? Si de Dios es su tierra y la plenitud, todo es de Dios, pero la boca del hombre no es de Dios. Porque no tenemos a Dios. Punto número 9. Segundo libro de Corintios, adelante en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Según de Corintios. Sí, señora. 12. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, miren, y para que la grandeza de la revelación no me exalte, desmedidamente me fue dada un aguijón en mi carne, un consejero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Léelo en esa versión, por favor. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Amén, sí. Reprendo la palabra. No sé, No sé. Sí. Pero es que es era lo mismo. Cuando nosotros tenemos un enviado de Satanás, que el que reprende, el que hace, ¿por qué? Porque no somos íntegros para Dios. Perdimos la posición para Dios. Perdimos digamos, el antes y el después de Dios, que conocíamos, pero lo perdimos. Porque cuando usted recibe a Dios en su corazón, lo recibe y usted se llena de amor. ¿Cuánto dura eso? 15 días, un mes, 2 años y después te perdió. Se fue como agua entre los dedos, porque sí lo conocimos,
Cuando usted hizo la oración de fe, que usted tenía ese deseo que toda gente se convirtiese, ahí estaba Dios. Pero acá, ¿qué es lo que habla? Que el enemigo se metió fácilmente. ¿Por qué? Por mis legalidades, por no entender que yo tuve a un Dios que siempre esté conmigo. Pero si no está, Por yo mismo, legalidades se metió. por mí mismo y por mis legalidades se metió. Exacto. No hay por otra cosa. Entonces sí ve que la palabra es exacta cuando viene a rearguirnos, porque nosotros mismos fuimos los causantes de que abrimos la puerta. Nos abrimos la puerta con no tener, es que todos piensan por mí, es que todos me regañan, es que todos me dicen no, y entonces su posición de Dios, ¿dónde está? Claro, Si nunca la tuvo. claro. Más fácil, imposible, ¿no? Y no es victimizarse todo el tiempo, ¿no? No. Hace lo que hace y antes víctima. Exacto. Porque es que hay una cosa de la legalidad del Satanás, que es que Satanás se enconcha y habla para que le tengan pesar. Y no se trata de eso. No es de pesar, hermano. Es de entendimiento. Que si yo tengo una posición de Dios en mí, soy guerrero y soy guerrera, y hasta que no vea eso, no lo suelto. Exacto. Amén. Amén. Sí, señor. Y mis pensamientos no van a ser diseñados por otro, ni quiero que otros se metan. No, ¿por qué? Porque estoy con Dios. Y si Dios es más grande que ese y que esa, yo peleo porque Dios me va a dar la victoria. Amén, amén. Así es. ¿Sí? Más claro, imposible. Sí, señor. Entonces no podemos perder mi posición ni ver a eso. Una cosa que yo he aprendido con Dios y con todas las cosas es que lo que no es de Dios, Dios lo aleja. Lo que no es de Dios. Lo aparta. Exacto. Sea quien sea. Sean hijos, sean hermanos, sean hermanas, sean tíos, sea el que sea. Dios los aleja. Porque no te dejan avanzar. No conviene. Exacto. No conviene. Entonces démonos cuenta, ¿no? De algo importantísimo que Dios nos está enseñando acá. Y nos estamos dando a la pelea y que ¿qué? Que no podemos perder la posición, hermanos. Cuando yo estaba en la cárcel, le dije, sáqueme de acá, yo le sirvo. A los 16 años, Dios me sacó de una cárcel física, que estaba condenado a un poconón de años, por robo continuo, porque lo hacía. Yo lo hice. Y Dios tan maravilloso que yo me tiré al piso y Dios me sacó a los 3 días. ¿Sí? 3 días. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la misma situación. Y Dios me sacó. Y después de que Dios me sacó, a como Dios me sacó de esa cárcel, salí de esa puerta y ahí mismo en la esquina tenía hambre y robé un desayuno. ¿Sí? ¿Cómo es uno de malo? Haciendo promesas con Dios. Y muchas veces pasa eso. Usted hace una promesa ante el altar, usted hace una promesa ante Dios, ¿y qué pasa? Se perdió todo. Eso lo hice yo. ¿Sí? Entonces, el fracaso siempre está en mi mente y en mi boca. Porque acá está y acá está el resultado. Pero si usted está aquí sólido, que Dios está en su corazón, Dios es un Dios de éxito. Un Dios de verdad y un Dios de continuidad para que usted gane su tierra y para que usted sea eficaz para con Dios. Amén. Más claro imposible. Entonces, la vivencia que es que yo mismo fui programador de cosas que no eran para mi vida. ¿Por qué? Porque nunca tuve a Dios o lo tuve momentáneamente. Nunca lo tuve como el papá, como el Sin que yo embargo, probé. Él tiene misericordia. Amén. Pero ¿qué pasa? Esa misericordia también en un momento se acaba, hermanos. Claro. Claro, ya quedan saldo Ah, rojo y ya no hay exacto. más. Ya no es más. O aprendió. Exactamente. Por eso es que Dios está levantando a los mejores guerreros para esos tiempos. Las mejores batallas están por venir, pero donde usted está. No se puede quedar, no, es que yo no tengo, es que ya me están cobrando el arriendo y y esto y etcétera. No, ya llegó el momento de botar ese antifaz que teníamos y aquí estamos, Señor, para lo que venga, en el nombre de Jesús. Amén. Ya llegó el momento. Señor, si nadie me ha capacitado, capacíteme usted. Dios me dijo en un momento, como nadie pudo con usted, yo mismo te voy a hacer. Dolió. Ustedes no saben cuánto dolió eso. Dolió que lo cojan a uno como un trapo y lo estiren así, y lo estiren al máximo.
Eso lo vivimos solo los que fuimos duros, los que fuimos insensatos, los que fuimos de toda clase de menos de Dios. Por el orgullo, por el desprecio hacia las cosas divinas de Dios. Pero Dios nos está dando un nuevo tiempo. Es de levantarnos, ya o ya. No hay otro tiempo, sino el de Dios. Amén. Y este tiempo tenemos que aprovecharlo, porque Dios es un Dios totalmente de exactitud. No quiero aguijones en mi corazón, en mi mente, que me lleven a contemplar cosas que no son de Dios. Tengo que sacarlos. Yo mismo tengo que sacarlos. Yo les abrí, yo les cierro. Punto número 10, Génesis 17. Diecisiete, 8. Génesis 17:8. Sí, señora. Dice la palabra del Señor. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetuo, y seré el Dios de ellos. ¿Sí ve? ¿Qué posición tenemos que tener nosotros? Que somos hijos. Que Dios nos da el resultado de qué? De su territorio. El resultado de qué? De nuestra obediencia. El resultado de qué? De que nuestra ignorancia se fue. El resultado de qué? Que mi menosprecio se fue. Y el resultado de Dios es la plenitud. ¿Amén o no amén? Amén. Yo digo que es algo poderoso. Cuando lo cogen a uno, entre comillas, y hablan, a mí delante de 300 personas me dijeron que era ladrón, sin serlo. Y cómo me sentí yo como trapo. Pero le dije a Dios, Señor, tú eres el que pelea por mí. Y Dios puso honra a mi casa, a mi vida, y no fui yo. Se dieron cuenta que era otra persona. Entonces la gloria es para Dios. La grandeza sea para Dios. Sí, Señor. Porque Dios siempre es el que pelea por nosotros. Pero cuando yo verdaderamente entiendo que mi posición es de hijo, no de hija, sino hijo de la luz. Y la luz está en las tinieblas, está por encima de las tinieblas. Yo soy el que digo dónde quiero estar, en las tinieblas o en la luz, porque Dios respeta eso. Pero si somos entendidos que tenemos que tener posición, territorio, ¿para qué? Para avanzar y para ver que Dios verdaderamente está conmigo. Y Dios me escoge para grandes cosas. O nos escogió para grandes cosas. Esto no es del pastor ni de la pastora, sino del que quiera. Esto es el que quiera. Y Dios está alejando y está sacando a la luz lo que tenga que sacar. Porque yo todos los días le digo en mi oración, Señor, saque a la luz y haga conforme a su voluntad. Y Dios está haciendo. Y Dios está sacando a la luz y seguirá sacando a la luz. Y el punto número 11. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 17. Nuevo Testamento, el primer libro. Mateo 5, 17. Terminamos para ministrar. (17 y 18). Dice, no penséis
que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Sí ve? El mismo Jesucristo que fue enviado de Dios vino a cumplir la ley de Dios. Vino a cumplir la ley del mundo. Pero también vino a ¿qué? A hacer lo que dice acá. Profeta. ¿Tú eres profeta o no? Amén. No me falta. Pero vamos, hacia avance. Porque si abro la boca para juzgar a otros, estoy juzgando mi vida y ahí Amén. no puede ser profeta. No, porque ahí tenemos que tener. Hay una legalidad. No, señor. Versículo 18. Entonces no sé, perdóname. No, señor. Versículo 18. Porque de cierto os digo, ojo, 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, dése cuenta de algo poderoso que nos enseña acá, o revelado de Dios. Ojo, ¿no? Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo. ¿Cuánto cielo ha pasado en contra de nosotros? Tiempos. Pero no podemos seguir es que pase tanto el tiempo y que perdamos nuestra posición ante Dios. Porque decimos una cosa, pero salimos con otra. Ahí es donde estamos perdiendo el tiempo. Que yo digo, pero no se cumple. Si yo soy profeta, ¿qué tengo que hablar? Basado en que esa profecía se cumpla para mí y para otros, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que esa es la posición de Dios para yo tener la legalidad de profeta. Además que el espíritu de profecía viene a través de la revelación del Amén. Espíritu Santo de Dios. Y si usted mínimamente no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, Exactamente. ¿cómo dice ser profeta? Tiene que tener cuidado con la boca, porque se puede volver profeta de Dios o profeta de Satanás. Del Satanás. Alguna de las dos. Vamos al versículo 19. Mire lo que dice el 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino ¿de qué? De los cielos. ¿Sí ve? El que enseña lo grande de Dios, que es llamado por Dios. El que no enseña lo que no, sino en cualquier cosa, que es mensajero de Satanás. ¿Sí? No tenemos que enseñar, sino con el conocimiento de Dios. Si yo enseño, que sea bajo la estructura de Dios. Y si no, estoy en problemas. Y me veo en problemas todos los días. Porque no estoy enseñando lo mío, sino estoy enseñando lo mío y no lo de Dios. Palabra de hombre. Sigue siendo la misma palabra de hombre. Lo de Dios, no. Entonces, algo importante que nos da acá a remarcarnos es que si tú enseñes a los hombres con un llamado del reino, con un llamado de justicia, con un llamado de entendimiento. Si no está, dígale a Dios que se lo dé. Señor, enséñeme a ser legal, a tener la posición delante de Él, siempre de Él. El obedecer hace que yo vea el cumplimiento de Jesucristo en mí, mi obediencia. Y terminamos con esta palabra que es aparte, pero viene muy unificada a esto. Primer libro de Corintios 2:5. Primer libro de Corintios, discúlpeme. Primer libro de Corintios. Primera carta a Corintios 2:5. Mira lo que dice. Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Sabiduría no humana, sino de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. ¿Sí ve? Todo el que no tenga sabiduría de Dios, ¿qué? Perece. Pero aún los que tienen sabiduría también perecen. Entonces,
¿Qué estamos haciendo con la sabiduría de Dios? ¿La estamos malgastando o la estamos dando por cualquier cosa? ¿Qué nos enseña Dios acá? Que el programa de la sabiduría de Dios, si es humana, pierdo, pero si es de Dios, se verá el fruto de su bendición. Más correcto, imposible. Más cierto, imposible. Y por eso Dios sigue estando de acuerdo con los que le aman, pero no solamente con los que le aman, sino con los que le obedecemos. Amén. Porque esto desde cualquier lugar del mundo se puede hacer. Entonces ya hemos visto que no es a los que yo quiera, sino es a los que Dios ha puesto. Amén. Madurez, sencillez y posición delante de Dios. Bueno, entonces tiene la hoja, no, Milton. Ahí está la bolsita también, ¿verdad? Por favor, me regalan. Y vamos a honrar a Dios, vamos a bendecir a Dios, despojándonos de nosotros mismos. ¿Listo? Porque Dios es un Dios totalmente de legalidad, de conocimiento, de verdad de Cristo. Dios es un Dios totalmente de función. Coloca eso. Chupa, ¿me regalas una bolsita? Acá. Bueno, porque después... Bueno. Vamos a la bendición del Señor, que sea Dios haciendo conforme a su voluntad en esta mañana. Mañana de lo sobrenatural de Dios y lo grande de Dios. Hemos aprendido. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque Dios nos da 1000 maneras de actuar, 1000 maneras de conocer a Dios, 1000 maneras de bendecir el nombre de Dios. Y bendecirlos es bendecirlo. Cuando yo bendigo a Dios, como es con mi obediencia. Muchas veces no tenemos dinero para bendecirlo, pero Dios pone el querer como el hacer. El querer, que es bendición. Desde ya bendecimos al hermano Joel, que ya envió su semilla al Neki mío, para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga, Dios lo multiplica y Dios lo sorprenda. Aquí estamos esperando el resultado de Dios, no el resultado del hombre, sino el resultado de Dios, que Dios es el que tiene el programa de Él en nosotros. Entonces, en ese programa que Dios tiene, vamos al avance, a ese avance maravilloso, a ese avance progresivo de Él, porque es progresivo de Él. Yo no le creo sino a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Maravillas, proezas, sendas, donde no las hay. Pero esas sendas se van a ver, próximamente se van a ver, que lo que Dios respalda y lo que Dios hace, lo hace por amor y por entendimiento a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Listo? ¿Me regalas un billete? Ya, gracias. Ahí está. Entonces, dentro de las cosas que Dios establece, que es despactarnos, quitarnos. ¿Qué quiere Dios que tengamos nosotros? ¿Ruina, escasez o miseria? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas bendecido para bendecir. Porque cuando tú tienes dinero, ¿qué haces tú? Vives bien, estableces bien y quieres ir a llevar, porque Dios te pone en el pensamiento una persona, una familia para ir a bendecirlos. Y cómo después recibes eso, esos vienen en multiplicaciones. Conocemos el caso de unas mujeres que bendicen a mi esposa y me bendicen a mí. Esa mujer es bendecida en la parte financiera. Mucho. Porque es bendecida. Lo que tenemos que hablar de Dios, lo tenemos que hablar. Y no conoce de Dios. Y no conoce al Y Señor. no sigue a Dios. Bendice, nos bendice mucho. Mucho, mucho. Muchísimo. No es cualquier cosa, sino muchas cosas que en mi vida jamás pensé comer. Y lo mismo mi esposa. Y entonces es una bendición. Sí, es una bendición. Los que caminamos y las que caminan con Dios tienen derecho a eso y más. Más. Van a llegar viajes, van a llegar ropa, van a llegar cosas. Pero si le creemos, si no le creemos, pues... Porque no hay otra cosa sino creer, hermanos. No hay otra cosa. Porque si no llega la muerte, llega el miedo, llega Median robando ¿con qué? Con los electrodomésticos.
Entonces quitamos todo derecho legal desde ya de los electrodomésticos. Que por pensar que Dios no puede, dimos derechos legales a Satanás. Pero en esta mañana le vamos a romper la cara a Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en este momento, en este lugar, en el nombre de Jesús, subiendo, Señor, a las cortes celestiales donde está nuestra autoridad, Dios, y desde allí, Señor, le quitamos toda legalidad, Dios, al orgullo, al desprecio, al menosprecio, Dios, en el nombre de Jesús. Toda fuerza endemoniada del titán, todo demonio, Señor, que se ha levantado a través de la venganza, a través de la incorrección para con las cosas tuyas, cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Toda ira, todo lo que yo me presté para murmuración, enojos, contiendas, divisiones, caen en el nombre de Jesús. Toda consecuencia, Dios, de no hacer lo correcto, sino hacer lo incorrecto, Padre, hoy cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Toda seducción de las tinieblas, Dios, del menosprecio, el desprecio, todo lo que fue trasladado, Dios, por el ADN de otros, Padre, hoy queda por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Quebrantando y rompiendo todo diseño de otros, todo diseño de las tinieblas en contra de mi casa, en contra de mi vida, Dios, en el nombre de Jesús. La suspendo y la echo al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Hoy declaro la libertad tuya, Dios, y subimos, Señor, puesta la armadura tuya, Dios, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Dios, declarando, Dios, que subimos a los tribunales, Dios, llamando al acusador el diablo en el nombre de Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, como el abogado, Dios, de esta situación, de esta pelea, de esta guerra en este momento, en el nombre de Jesús. Llamamos, Dios, también a nuestro Señor juez, que es el Dios del universo, Padre, para que tengan notorio, Dios, que nos ponemos a cuentas en esta hora y en este momento delante de ti, en el nombre de Jesús, quitando, Dios, toda acusación del diablo, quitando todo aprobio, toda mentira, todo lo realizado, Dios, de Satanás en contra mía, y aún que me presté para murmuración, para oír, y aún, Dios, para rebajar a uno, a rebajar a otro, Dios, por el ADN de otros, Dios, trajimos dolor, trajimos consecuencias de un pasado, Padre, quitamos todo poder a las tinieblas en el nombre de Jesús, delante de los 24 ancianos, delante, Señor, del el Espíritu Santo, que es nuestro Señor, nuestro Consolador, Padre. Quitamos todo derecho en el nombre de Jesús, con el ADN de otros, Dios, que nos impiden, Dios, reaccionar, pero hoy le quitamos y volteamos el baldón, declarando unción mayor, declarando, Señor, el poder tuyo, la rectitud tuya, la grandeza tuya en el nombre de Jesús, quitando todo aprobio de las mentiras del enemigo, quitando, Señor, toda seducción, Dios, a través de las películas de pornografía, a través, Dios, de los dichos de mi boca, a través de los dichos de otros para con mi casa. Cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Y pongo, Señor, esa sentencia, Dios, delante del acusador, el diablo, delante de la legalidad que tenía, Dios, de los tribunales. Cae por tierra y al abismo en el nombre de Jesús. La rompo, le quito todo diseño, así como se rompe este papel, Dios, que jamás vuelve a ser unido, Dios, que jamás va a ser unido, Dios, sino únicamente en el abadón, en las partes, Señor, de la seducción, de la maldad, caen por tierra en el nombre de Jesús. Como se cortó este papel, como se rompió este papel, Dios, así mismo se cae, Señor, toda estructura mental, de mentalidad, de banalidad, palabras de hombre, palabras confesadas contra la Iglesia Internacional Tierra Buena, caen por tierra y al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu hexabélico, todo espíritu de las tinieblas, Dios, enraizadas en dolor y en ser víctimas siempre, cae en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque establecido está, Dios, que las tinieblas caerán y los hijos de Dios se van, Señor, contigo, Padre, se van a los principios tuyos, Dios, que es la verdad, que es la legalidad en el nombre de Jesús. Cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Con esta sal, símbolo perpetuo, asolo, quito, ruina, escasez, miseria, palabras de otros, palabras confesadas de tristeza, de enojos, de envidia, de mentiras, de seducción de las tinieblas en el nombre de Jesús. Con este vino, Dios, que representa tu sangre, Dios, así mismo, Señor, es redimido, Señor, la sangre tuya sobre estas actas, decretos y títulos en el nombre de Jesús.
Hoy venimos por más y vamos por más en el nombre de Jesús. Con este vino, Señor, que simboliza, Señor, la sangre tuya, Dios. Hoy realizamos, Señor, que se levanta tu diseño, que se levanta, Dios, que se levanta la escasez, que se levanta la miseria, que se levanta la pobreza en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la vida tuya, Dios, y hoy vamos por más. Ahora, en el nombre de Jesús. Muerte prematura, cae por tierra. Y alabe al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Espíritu de la esclavitud y del miedo, cae en el nombre de Jesús, en las regiones celestes, que lo que hemos prometido lo cumplamos, Dios, para ver tu grandeza, para ver tu conocimiento en el nombre de Jesús. Hoy quitamos todo insabor de las tinieblas en contra de nosotros, Dios. Que muchas veces, Dios, la gente dice, promete, pero no cumple, Dios. Y al prometer, Dios, la gente o la persona recibe, pero recibe, Señor, la formación de la palabra, pero no llega hecha, Padre, y queda frustrado. Ahora mismo cae toda frustración de hombre, toda frustración de mujer, de prometer y no cumplir para ti, Dios. Cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Todo antifaz, Dios, por las tinieblas en contra de nuestra casa, en contra de nuestras vidas, Dios. Ahora mismo lo dejamos inoperante y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque tú eres verdad. Hoy quitamos, Señor, todo lo que trae, Señor, el miedo, la arrogancia, la escasez, el dolor y la frustración. Cae en el nombre de Jesús. Todo lo que trae el espíritu de sonsomeo, Padre, en el nombre de Jesús. Presente, Señor, a tener gigantes, pero los gigantes caen, gigantes de duda, de incredulidad, de mentiras, cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Lo que trae al astor, Dios, control y manipulación, hoy se va al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Confesamos, Dios, con premio, con la mentira, el engaño, fuimos falsos, fuimos indolentes, trajimos mala bondad, malos espíritus, Dios, a poseer nuestra mente, a poseer nuestra boca, a poseer nuestros derechos legales, Padre, pero hoy se van al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que Abadón, Dios, que viene con la situación de muerte, situación de seducción, Padre, hoy cae por tierra y al abismo y sin retorno. Todo lo que trae Absalón, división, traición, golpes de estado, golpes, Señor, de decirle al hermano, es que yo no veo bien las cosas como usted las ve, pero es así, y yo creo que es así. Mala palabra dirigida por el espíritu inmundo, no el Espíritu Santo, sino el espíritu inmundo. Hoy cancelamos todo espíritu inmundo, cancelamos todo espíritu contrario a la verdad tuya y a la genuinidad tuya, en el nombre de Jesús. Toda sombra de variación, Dios, que hemos dicho, Dios, a través de Baal, a través, Dios, de Abadón, Padre de los cielos, que hemos seducido, Dios, a las tinieblas, Señor, con el ruido, con la mala manera de actuar, Padre. Pero hoy le quitamos toda legalidad que le entregamos. Hoy cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Damián con el rechazo, destrucción y manipulación, destrucción en el área mental, en el área física y aún en el área Señor, en el área de la salud, Padre, en los riñones, Señor, en el esófago, en la parte céntrica, Dios, como donde está, Señor, el páncreas, donde está el riñón, donde están esas partes, Dios, que vinimos a cancelar por no comer las cosas correctas, que fuimos malos administradores de tu verdad, Dios, y comimos solo papas y arroz, o solo únicamente harinas, únicamente, Señor, no comimos vegetales, Señor, para darle un rendimiento a nuestro corazón, a nuestra espalda y aún, Dios, a las arterias, Dios, por causa de comer harinas, por causa solo de comer, Señor, cosas, Señor, únicamente como maíz, Padre de los cielos. Cautivamos, Dios, nuestro cuerpo, Dios, pero te pedimos perdón, Dios, porque es templo tuyo, Dios, es el templo tuyo, y te pedimos perdón, Dios, porque fuimos malos administradores de tu verdad, de los recursos que tú nos has dado, Dios. Solo pensamos, Dios, en victimizarnos, Dios, pero la víctima, Dios, no es, Señor, el enemigo muchas veces, sino nosotros mismos, Dios, porque traemos un espíritu que se llama Leviatán, un espíritu, Señor, que trae, Señor,
que trae la reina del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Toda costumbre de hombre, todas costumbres, Señor, de la prostitución, de la hechicería, falta de sujeción a las autoridades, cae por tierra y al abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque escrito está, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y a la cuenta de 3 van a salir los espíritus inmundos, van a salir. Dispóngase, hermano, dispóngase, hermana, los que me están viendo por Facebook, los que me están viendo acá por estos medios de comunicación, las personas que estamos aquí en este lugar, vamos a ser libres por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Oh, declaramos, Señor, verdad, en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3 van a toser en el nombre de Jesús. 1, 2 y 3, tosan en el nombre de Jesús. Idolatría, lo que trae la arrogancia, lo que trae Leviatán, lo que trae Agramón, lo que trae Kundalini, no lo queremos, no lo aceptamos, Dios, porque por la sangre de Cristo somos redimidos, Dios, somos redimidos, Señor, a tu aroma, a tu grandeza, a tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Toda falta, Señor, de sujeción a las autoridades, Dios, que trae Kundalini, Señor, que trae, Señor, Jezabel, Padre, de querer ocupar puestos que no son tuyos, Padre. Ahora mismo los dejamos por tierra y al abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús. Lo que trae Agramón, que viene a buscar y a quitar, a poner temor y en busca de los ministerios, cae por tierra, que trae menosprecio, pánico, miedo, misterios que no son de la verdad tuya, caen por tierra y al abismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos la vida tuya sobre nosotros, la vida tuya, Señor, de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven de los 4 puntos cardinales, Dios, a mi hermano, a mi hermana que están aquí en el internet, los que estamos aquí en este lugar, Dios, ven tu entendimiento, Dios, para despojar, para anular, para cancelar y echar al abismo y sin retorno, en el nombre de Jesús. Veo un pozo. Allá hay unas manos que saltan y te dicen ayúdame. No miremos, Señor, las manos, miremos, Señor, el corazón de esas personas, como Jesucristo nos miró en un momento allí en la cruz del Calvario. Dijo que por todo, Él no solo por uno, sino por toda la humanidad lo hacía, la humanidad venidera, la humanidad que falta, la humanidad que se fue sin Él, en el nombre de Jesús. Pero tú, en tu infinita sabiduría y en tu infinito conocimiento, nos diste vida, nos estás dando vida, entendimiento para estos tiempos, Dios, que somos libres en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3 nuevamente, 1, 2 y 3, tosan en el nombre de Jesús, tosan en el nombre de Jesús. Toda seducción con las tinieblas cae en el nombre de Jesús. Todo menosprecio y orgullo y seducción de las tinieblas cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con esta sal, símbolo perpetuo, hablamos, Dios. Quitamos, Señor, la ruina, la escasez. Lo que salió, Dios, por el poder tuyo salió en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Dios. Llénanos, Dios. Rincón a rincón de lo que salió, Dios, que seamos eficientes, Dios, en la posición ante tu verdad, ante tu grandeza, ante tu conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Que lo que salió, Dios, nos enseñe, Dios, a tener la madurez tuya, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Dios, porque la casa ha quedado vacía, Padre. Llénala, Dios, con tu amor. Llénala, Señor, con tu santidad, Dios. Llénala, Dios, con ese programa que tú tienes para mi casa, mi vida, Dios. Quiero más de ti y menos de mí, Padre, en el nombre de Jesús. Lo quiero en el nombre de Jesús. Lo quiero en el nombre de Jesús. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque. Toda situación adversa la dejamos inoperante, Dios. Accidentes domésticos, accidentes que no son tuyos, Dios, sino que son realizados por el espíritu inmundo, caen por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús.
sin retorno, sin reemplazo. Salen en el nombre de Jesús. Todo lo que no es tuyo, Dios, que trae, Señor, cosas que no traen verdad ni grandeza, Señor, caen por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias por tu conocimiento en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gracias a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a bendecir las finanzas de este pueblo y de la verdad de la congregación. Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice de la siguiente forma. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás la ofrenda de la sal, del pacto de Dios. Esta ofrenda tuya ofrecerás sal. Padre, en el nombre de Jesús, con esta sal simbolizo, Señor, que tú a través de estas ofrendas, de esos diezmos, Dios, bendice a mi hermano, multiplícale a mi hermano, multiplícale a mi hermana en el nombre de Jesús. Todos los que siembran en este lugar, Dios, reciban de parte de Dios la multiplicación, la llenura de su Santo Espíritu, Dios, pero también sorpréndelos, Dios, en el área económica, Dios, en el área de su salud, en el área, Dios, de la recompensa, Dios, de la posición ante el Dios maravilloso, ante el Dios hacedor, ante el Dios que ha formado y que sigue formando grandes y grandes estrategias de parte de Dios en el nombre de Jesús. Atando, Señor, todo lo que se quiera levantar contra tu diseño, contra la verdad y contra el diseño que tú has puesto en mi hermano. Posesión como rey, como reina que son del Altísimo, del gran yo soy, en el nombre de Jesús, declarando vida y vida de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Santo es el Señor. Bueno, mis hermanos, nos pasamos un poquito, un chorrociento, dijo la general Dina Santa María, pero aquí estamos, bendecidos para bendecir. Bendiciones, que Dios los bendiga, levante su mano al cielo y ahí en su posición, salimos de este lugar, mas no de tu presencia, Dios, salimos redimidos por la sangre tuya, Dios, y por la grandeza tuya, Dios, que vamos al avance tuyo y al conocimiento tuyo, Dios. Llévanos, Dios, en este día donde tú nos vas a llevar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendecida mañana. Dios los bendiga. Dios las bendiga. Bendiciones. Los que están acá por Facebook, Dios los bendiga, Dios los llene y Dios les dé de su capacidad, de su conocimiento y de su grandeza. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Bueno.